Yo también agradecer mucho a los trabajadores de la construcción y a los antropólogos, a los ingenieros civiles, a los restauradores, a todos, las autoridades locales, municipales, a los gobernadores, gobernadoras, por este trabajo que se hizo de manera conjunta, forma organizada. Ya vamos a abrir para preguntas. Tenemos dos nada más y ya después nos da tiempo. Es Aisa María de Telesur y Demián Duarte. Buenos días, señor presidente. Mi nombre es Aisa García, dirijo Telesur para México y Estados Unidos. Telesur es un canal internacional de noticias. Es un gusto estar hoy nuevamente con usted en la mañanera. Cuando venía para acá, mi hija Romina Gutiérrez, de 7 años, me dijo que le dijera a usted que ha hecho un gran trabajo como presidente. Enhorabuena, también quiero decirle por los trabajos mostrados hoy aquí en cuanto a la reconstrucción del país. Voy a leer las preguntas para hacerlo más rápido y fluido porque hay muchos periodistas hoy aquí, hay casa llena. Mi primera pregunta tiene que ver con la revolución judicial que usted ha encabezado y que ha roto paradigmas y ha puesto un ejemplo para toda América Latina. A mí me gustaría saber dónde usted, como hombre visionario que es y que todo el mundo le reconoce, incluso sus críticos, ¿dónde usted ve el sistema judicial de México en 10 o 15 años? ¿Podrán estar los mexicanos más tranquilos con el tema de la justicia en el país? Creo que sí. Esta reforma va a permitir avances muy importantes. Una directriz del gobierno que represento fue desde el inicio separar el poder económico del poder político. Me lo recomendó un migrante en San Quintín, Baja California. Fue un acto en la campaña, me dijo, vamos a ganar en esta ocasión. Y así como el presidente Juárez separó el poder civil del poder eclesiástico, porque de acuerdo a la recomendación bíblica, a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Así la reforma, me dijo, que se necesita ahora es separar al poder económico del poder político, que el gobierno represente a todos, a ricos y a pobres, a creyentes y no creyentes, a los que viven en el campo, a los que viven en la ciudad, de todas las clases sociales, de todas las expresiones, manifestaciones de ideas que hay en nuestro país. Eso es algo parecido a la reforma en el Poder Judicial, porque se avanzó en ese sentido en el Poder Legislativo, en el Poder Ejecutivo, pero no así en el Poder Judicial, que está tomado, atapado, secuestrado y está solo al servicio de una minoría y de la delincuencia. Por eso no se imparte justicia pronta, expedita, por eso se atiende solamente a los que tienen influencias, tanto de la delincuencia organizada como de la delincuencia de cuello blanco.
Entonces se dejó el Poder Judicial, no se llevó a cabo una reforma que necesita, se convirtió en un poder anónimo, desconocido, donde nunca se vigilaba, se cuestionaba, se castigaba a ningún juez, ningún magistrado, ningún ministro. Funciona un Consejo de la Judicatura que tiene como propósito vigilar el buen desempeño de todos los integrantes del Poder Judicial, pero esto no sucedía, no hay ningún juez sancionado, pero en años, y prácticas muy ilegales, indeseables. Por ejemplo, los dirigentes de las bandas de delincuentes pues salían de la cárcel por órdenes de los jueces. Es muy claro, se mostró aquí, de cómo 100 casos, a ver si no tenemos la lámina, de libertad otorgada a personas vinculadas con la delincuencia organizada, no sé, de 100 casos, 70 fueron liberados de los 100 de viernes a domingo. Eso coloquialmente, desde hace tiempo en México, se conoce como sabadazos. Y 30 de lunes a jueves. Rarísimo. La explicación es de que en el fin de semana ordenaban los jueces, ordenan todavía los jueces a los encargados de los penales, de las cárceles, primero que en 24 horas, y llegó a ser el plazo de 2 horas para dejar en libertad a un delincuente peligroso. ¿Por qué tan corto tiempo? Porque decidimos revisar si no habían órdenes de aprehensión en otras entidades federativas, en estados del fuero común, y no alcanza el tiempo. De todas maneras, cuando eran casos delicadísimos, hace 3 meses, 4 meses, detienen al hermano del jefe, no de Jalisco, Nueva Generación, al hermano, allá en Jalisco, y 24 horas, y buscando si no habían otras denuncias, pues se nos pasaron las 24 horas y multas
del juez estuvo toda la noche pendiente. Cada hora una multa al servidor público encargado de la prisión, hasta que se tuvo que liberar. Y así muchos casos. Lo mismo en el tratamiento con presuntos delincuentes de cuello blanco. Por ejemplo, hubo un ministro que pidió un expediente de alguien que no pagaba impuestos o no quería pagar impuestos, no le correspondía, y lo pidió para meterlo en la gaveta de su escritorio y tenerlo ahí 9 meses. Pero estoy hablando de un expediente de más de 20,000 millones de pesos. Y así muchas otras cosas. Entonces, es indispensable la reforma al Poder Judicial. ¿Qué pensamos que va a ayudar? Pues que los jueces, los magistrados, los ministros, no los elija el presidente, ni los senadores, ni los dirigentes de los partidos, porque se repartían por cuotas para hacer los acuerdos, las componendas, y que siguiera dominando una oligarquía, un gobierno para las minorías. Entregaban el Poder Judicial como moneda de cambio para hacer esta alianza, la alianza de los potentados. Se llegó en este periodo neoliberal o neoporfirista precisamente con el señor Zedillo, que ahora es paladín de la justicia y de la democracia. Le entregó al señor Zedillo la procuraduría al PAN. El procurador del PAN, del Procurador General de la República, era un panista, el señor Lozano. Y ahí estaba, me tocó presenciarlo. Ahí estaba sentado junto a él Diego Fernández de Ceballos, que era de los dirigentes más famosos del conservadurismo. Ahí estaba. Entonces ahí arreglaban todo. Y lo mismo pasó con el Poder Judicial. Entonces, ¿qué pensamos nosotros va a ayudar? El que los jueces, los magistrados, los ministros, los elijan del pueblo, así como se elige a los presidentes municipales, a los diputados federales, a los senadores, como se elige a los gobernadores, al presidente de la República. Claro, cumpliendo una serie de requisitos, tienen que ser abogados, porque se ha mentido mucho, se ha confundido de que cualquiera va a ser juez y que se necesita para eso, pues conocimiento, sí, desde luego, pero lo que más se necesita es honestidad, integridad. Entonces, con la reforma, pienso, contestando tu pregunta, que las cosas van a mejorar, porque el juez va a ser nombrado por la gente, no le va a deber el favor a nadie, va a ser
elegido por los ciudadanos, y eso es la democracia. Y lo mismo los magistrados y los ministros. Y también que se aclare que van a presentar candidatos el Poder Legislativo, el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. Primero. Segundo, que todos los que están ahora van a ser candidatos, si lo desean. O sea, no se les va a eliminar. Si hay jueces buenos, que los hay, magistrados, ministros, ellos pueden participar. También va a haber una comisión que va a revisar los requisitos de los que se inscriban, porque se van a inscribir muchos. Entonces, si se inscriben para ser juez en un estado, van a haber varios jueces, pero en el caso de un juzgado y se inscriben 200, pues la comisión revisa si cumplen, ¿no? Que desde luego el juez que esté o la jueza, ella tiene que estar contemplada. Pero si son 200, pues tienen que quedar 30, porque son 10 del Ejecutivo, 10 del Legislativo y 10 del Judicial. ¿Cómo se resuelve para que queden 30 candidatos? Pues va a haber una insaculación. Entonces, nadie interviene más que la suerte. Y ahí salen los 30 para que la gente decida quién, y el que saque más votos, que se va a hacer. Desde luego, la mitad tienen que ser mujeres y la mitad hombres. Y todos los cambios son buenos. Todos los procesos de renovación son importantes. Y por eso tengo confianza que en 10 años va a estar mucho mejor la impartición de justicia. Usted habló de un migrante de San Quintín, siempre ha escuchado a los migrantes, y mi segunda pregunta tiene que ver justamente con el tema migratorio, que ha sido toral durante estos 6 años en su administración. Me gustaría conocer cuál considera usted, señor presidente, que debe ser la política migratoria de México hacia adelante, y qué pasó con la ayuda que se le había solicitado a Estados Unidos para atender las causas estructurales, las causas que originan los flujos migratorios de varios países de América Latina. Bueno, yo pienso que hay que atender las causas. La gente abandona a sus familias, a sus comunidades, sus costumbres, sus tradiciones, por necesidad, no por gusto. Entonces salen a buscarse la vida a otras partes. Esto sucede en México, sucede en todos los países. Entonces hay que atender las causas. Es algo parecido a lo que vengo sosteniendo sobre el consumo de drogas. Hay que atender las causas. ¿Por qué consumen droga los jóvenes? ¿Qué está pasando? ¿Por qué buscan esa felicidad transitoria que se convierte en infelicidad?
¿Por qué el vacío? ¿Por qué esa actitud? Tiene que ver con lo familiar, tiene que ver con lo social. Entonces hay que atender las causas. Es lo mismo en caso migratorio. Entonces hemos estado proponiendo, tanto al presidente Trump como al presidente Biden, que se debe de invertir en los países con población más pobre y donde hay más migración por necesidad. Sin embargo, no se ha avanzado en eso, porque es otra su concepción. Yo respeto mucho, ¿no?, lo que hacen otros gobiernos, pero nosotros tenemos la buena experiencia de que atendiendo las causas se van resolviendo problemas, sobre todo los que se originan por fenómenos o condiciones económicas y sociales. La paz es fruto de la justicia. No se puede enfrentar el mal con el mal. El mal hay que enfrentarlo haciendo el bien. Y hemos buscado convencerlos de que se eche a andar un plan para el desarrollo social en países de Centroamérica, del Caribe, de América Latina, y no hemos logrado mucho. Se llevó a cabo un plan así y ayudó bastante en el gobierno del presidente Kennedy, que se llamó Alianza para el Progreso, y hubo una inversión en los países de América Latina y ayudó mucho. Desde entonces no hay nada. Es muchísimo más es de dominio público. Lo que se destina a lo bélico, a lo militar, que es lo que se destina al desarrollo y al bienestar de los pueblos. Entonces, hemos estado insistiendo en eso. Como tenemos que predicar con el ejemplo, México ayuda. Nosotros hemos destinado a lo mejor más que lo que destina Estados Unidos. Tienen además un método de entrega de apoyos, además de que es muy poco lo que destinan, lo entregan a través de las llamadas organizaciones no gubernamentales. Y ese dinero no llega abajo, porque las organizaciones no gubernamentales de la llamada sociedad civil, pues también forman estructuras burocráticas y ahí se queda el dinero. Hay miembros de estas organizaciones sociales que viven en hoteles de 5 estrellas, de gran lujo, en países centroamericanos, con vehículos último modelo, se pagan sueldos elevadísimos y no le llega nada a la gente. Nosotros en México, todos los programas le llegan de manera directa al beneficiario. Ya no hay intermediarios. Antes habían muchísimas organizaciones sociales, organizaciones de la sociedad civil, no gubernamentales supuestamente, que actuaban como intermediarios y el gobierno les daba el dinero para que ellos atendieran a la gente y no llegaba el apoyo.
Y los líderes vivían colmados de atenciones, de privilegios. Eso se terminó en México. Nosotros tenemos el Banco del Bienestar, que ya es el banco con más sucursales en todo el país, cerca de 3,000 sucursales, hasta en las comunidades más apartadas. Y el adulto mayor, que son casi 13 millones de adultos mayores que reciben pensión, tiene su tarjeta. Y no hay el instituto para atender a los adultos mayores, no. Es un recurso que la Tesorería de la Federación le asigna al banco, y cada 2 meses con su tarjeta va el adulto mayor y saca lo que por derecho le corresponde. Y el becario igual. Y el campesino que recibe un apoyo para que cultive su parcela tiene su tarjeta. Y se acabó con la intermediación. Yo antes decía en los actos, cuando estaba de opositor, de que se iba a acabar eso, porque en la prensa antes eso se conocía como el piquete de ojo, porque repartían los sobres a los periodistas. No a todos, desde luego. Habían honrosas excepciones. Pero el que lo repartía, eso le llaman coloquialmente chayote, el que repartía los sobres, pues sacaba siempre un billete o 2, ¿no? Y a eso se le conocía, ¿sí?, en el AMPA del periodismo, piquete de ojo. Hay una anécdota buenísima de un reportero de una televisora famosa que cubría una campaña presidencial, y iban en el camión los periodistas, y él pues siempre dormía en el camión, y subía el que llevaba los sobres a repartir, y él durmiendo nada más. Ponía la mano así y le colocaban el sobre y hacía así. Faltan 2. Decía. Ese era el piquete de ojo, ¿no? El moche. Entonces ya no hay intermediarios, es directo para la gente. En el caso de los migrantes, puede ser una manera de resolver el problema. Porque también lo otro que argumentan o pretextan en el gobierno de Estados Unidos es de que hay mucha corrupción y que lo que le dan a los gobiernos se queda en el gobierno. Pues la forma de resolverlo es que le entreguen de manera directa el apoyo a la gente. Se sabe muy bien dónde hay más pobreza en cada país, de dónde sale más gente, de dónde emigran. Entonces podría resolverse. No se ha avanzado en esto. Desde luego hay que seguir insistiendo, no hay que descartar de que en el futuro sí se lleve a cabo un plan con ese propósito. Eso va a ayudar mucho. De todas maneras, ahora hemos bajado considerablemente el flujo migratorio. Hay meses difíciles, pasamos una crisis migratoria fuerte en diciembre
del año pasado. Llegaron a haber 12,000 migrantes diarios en la frontera norte. Intervenimos, hablamos con gobiernos hermanos que nos ayudaran. Hablaba yo de la inversión nuestra, son como 200 millones de dólares para apoyar a quienes por necesidad emigran, y logramos bajar bastante el flujo migratorio, tanto en el sur como en el norte del país. No sé si tengas la lámina de cómo está ahora, cómo estaba y cómo está ahora. Esto es lo que les comentaba de los 12,000. Impresionante. La frontera norte. Y esto es hasta el 7 de septiembre. Se compone de dos tipos de flujos migratorios. Uno son los encuentros registrados en puntos de entrada y otro son visas temporales. Hay que reconocer que el gobierno del presidente Biden, por primera vez, se permite que alguien que quiere ir a Estados Unidos por amenazas, por inseguridad, por trabajo, puede hacer sus trámites. El CBP-1. Sí, eso no existía. Eso no existía. Entonces, eso daba la oportunidad de hacer un trámite, ¿sí? Y ha funcionado. Hay que reconocer eso. Hay que reconocerle también al presidente Biden que es el único presidente en Estados Unidos en los últimos tiempos que no ha construido muros. Porque todos, no solo el presidente Trump, el presidente Obama, el presidente Clinton. ¿Usted está en contra de los muros? Sí, es que eso no resuelve nada. Además, ni siquiera detiene. Una vez con el presidente Trump, que tuvimos buena relación,